conocido también en inglés como mobbing, se refiere a la acción de uno o varios hostigadores sobre un trabajador para infundirle miedo de que puede perder su empleo si no hace lo que ellos quieren, o simplemente lo presionan y lo intimidan para que éste abandone su trabajo. También cuando ocurre un acoso laboral, la violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado a lo largo de semanas, meses e incluso años. En muchas ocasiones se llega a las agresiones físicas o sexuales. Hernanda Maya tiene más información. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo y de 100 casos, 75 corresponden a mujeres acosadas, principalmente en países en vías de desarrollo. El acoso laboral se puede dividir en acoso psicológico y acoso sexual. Si bien llama más la atención el segundo, es más complicado comprobar el acoso psicológico, porque suele ser confundido con las exigencias meramente laborales del patrón o jefe. Se ha hecho una distinción entre hostigamiento y acoso laboral. Así, se considera que hay hostigamiento cuando el agresor tiene un puesto más alto que la víctima, y se considera que hay acoso cuando el agresor no es jerárquicamente mayor que la víctima, pero sí ejerce un abuso de poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo para el trabajador acosado. Las formas de acoso pueden ser muy sutiles o muy agresivas, y comprenden la descalificación, el no darle trabajo a la persona para que se sienta excluida, o bien darle demasiado trabajo en comparación con sus compañeros, la propagación de rumores, motes o apodos, bromas pesadas o incluso insultos y regaños con faltas de respeto. Otras formas de acoso laboral tienen que ver con el acoso sexual o bien con la negación de oportunidades de desarrollo o salario justo. Estas acciones repercuten directamente en la autoestima del trabajador que es víctima y también en su familia, pues su estado de ánimo tiene implicaciones directas en la relación con su cónyuge e hijos. Según la Organización Internacional del Trabajo, menos del 3% de los trabajadores denuncian el acoso, principalmente por temor a perder su fuente de trabajo e ingreso para su familia, informó Irlanda Maya. Y para hablar acerca del acoso laboral nos acompañan hoy en Respuesta Oportuna el licenciado Adalid Roque Pimentel, abogado en materia penal. Bienvenido. Gracias, Marta. Y el licenciado Óscar Berniz Sánchez, abogado en materia laboral. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Nos llamó un señor para comentarnos que en su trabajo su jefe es muy grosero con todos, que les grita, los exhibe ante sus compañeros. Dice que han intentado hablar con él, pero que los amenaza diciéndoles que si no les gusta cómo los trata, se pueden buscar otro trabajo. El señor nos dice que él ha soportado humillaciones porque no quiere perder su trabajo y dejar sin sustento a su familia. Pregunta, ¿qué puede hacer? Vaya, en realidad en este tipo de escenarios es muy importante que el trabajador trate de comunicarse al área de recursos humanos, si no fuera su jefe directo, ¿no? El área de recursos humanos es un área que tiene que tener un mecanismo interno, el cual a través de maneras inmediatas pueda darle una respuesta, ¿no? Las empresas hoy en día tienen que transformarse, porque este es un tema muy común en las empresas, en donde tienen que irse transformando y crear condiciones y mecanismos internos para poder hacerlo de manera privada y con la debida capacitación para platicar con las personas y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Si en el caso en el que el empleador o el patrón fuera el superior jerárquico mayor de la empresa, puede acudir, bueno, ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es una instancia, digamos, muy conciliatoria, en donde podrían llegar a platicarlo, y si ya después de estas circunstancias persistieran las molestias y persistieran las amenazas, podría inclusive pues presentar una demanda, ¿no? Ya sea hay una causal de rescisión que establece el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, en donde el trabajador tiene esta facultad de poder demandar al patrón y de rescindir la relación laboral sin responsabilidad para él, en donde tendría derecho al pago de las indemnizaciones que establece la ley, que son 3 meses, 20 días por año, más los salarios caídos que se generen durante el tiempo que dure todo este juicio, ¿no? Basado en esto, pues vaya, el artículo 51 sí es muy claro en la fracción segunda y establece que si el patrón tuviera malos actos, faltas de probidad, honradez, él, sus familiares o inclusive personales directivos o administrativos de la empresa, si tuvieran malos actos o hicieran malos movimientos, se conducieran con injurias, con violencia, con amagos, con todo este tipo de circunstancias, esa es una de las causales que establece. Inclusive establece que fuera del lugar de trabajo, en la fracción tercera, fuera del lugar de trabajo,
si inclusive existen estas situaciones de humillación, de acoso, de todo este tipo de circunstancias que hicieran imposible la continuidad en el vínculo laboral, le dan este derecho al trabajador para reclamar estas indemnizaciones. Nos preguntan en Twitter, Stratego7, dice, ¿cómo podemos o ante qué ley nos podemos sustentar en caso de mobbing? ¿Qué tan avanzados estamos en ese tema en México? Bueno, penalmente hablando, ya tocamos aquí el punto laboral, lo que se debe hacer en caso de que el trabajador se vea acosado, se vea asediado. Penalmente, llevándolo al ámbito penal, tenemos que ser muy cuidadosos en este punto, porque si no cumple con los requisitos, los elementos que te pide el tipo penal, pues obviamente no vamos a estar en presencia de un delito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que se desanima y dice, bueno, soy víctima de mi jefe, llego a la Procuraduría, presento mi denuncia y vuelvo a ser víctima del sistema porque no me hacen caso y nadie hace nada? Aquí hay puntos que te maneja el Código Penal que te dice debe haber una subordinación, debe haber una violencia moral, una violencia física, para que estemos en presencia de un hostigamiento sexual. Es muy difícil el psicológico. Exactamente, es difícil demostrarlo, más sin embargo, bueno, sí se tienen que acercar, tienen que saber la ciudadanía que se deben de cubrir requisitos o puntos específicos para poder denunciar penalmente, ¿no? Si no estaríamos en presencia, hablando de lo laboral, tenemos que ver si es en empresas privadas o si es un servidor público, estamos hablando de entidades gubernamentales. Si estamos hablando de una entidad gubernamental, bueno, antes de presentar una denuncia hay un órgano de control interno en donde se presenta una queja contra el director o vamos, la persona que esté asediando, y el órgano de control interno tiene que hacer una cuestión administrativa en donde le puede llevar a que inhabiliten a este servidor público. Y posteriormente a eso, entonces, si el asedio fue muy grande y provocó un daño psicológico, precisamente lo que comentas, puede haber una denuncia penal, sustentada en una queja, en un expediente que ya organizó el órgano de control interno, hablando de entidades gubernamentales. En lo que se trata de la iniciativa privada, bueno, no es el caso porque ahí el patrón obviamente contrata y llega la gente que quiera trabajar, ¿no? Estamos hablando en entidades federativas, en el gobierno, vamos. En entidades privadas, ahí sí es lo que comentábamos, tienen que ver que ese asedio llegue a más, ¿no? Que ese acoso sea de tipo sexual. Hay acosos en diferentes formas, pero el acoso sexual es el que uno de los que más castiga, ¿no? La ley penal, en el que si hay violencia física o moral. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Marta me está molestando a mí y Marta me está hostigando, me está acosando y estamos a la par, digamos, no hay una subordinación, ¿no? Bueno, no, pero sí podemos hacer esa pregunta. Pero aguas, ¿eh? Aguas. Exacto. Eso es lo que tú crees, que estamos en la misma jerarquía, pero... No, supongamos que Marta me está molestando, ¿no? Y ustedes se incluyen. Y a lo mejor Marta es la autora intelectual, pero ustedes ahí están también metidos. ¿Qué tipo de penas pueden enfrentar ustedes por ser parte del hostigamiento laboral? Exacto. De carácter penal, yo creo que ese es el área que comentaba el licenciado. O sea, efectivamente, en el carácter penal se restringe un poco a la parte sexual, ¿no? Un poco a la parte sexual, más allá del mobbing que puedes tener de varios compañeros, lo cual es acoso. Ahí creo que las empresas pueden ayudar mucho, ¿no? Teniendo reglamentación muy clara. A lo mejor elaborar reglamentos interiores de trabajo en donde estos reglamentos interiores determinen exactamente cuáles son las reglas a seguir, qué prohibiciones y qué actos son los que se tendrían que reclamar. Se tiene que hacer de manera inmediata, ¿no? Si a lo mejor Marta te está molestando, junto con un grupo de compañeros... Me están haciendo bolita entre muchos. Te estamos haciendo bolita, ¿no? Porque ya nos metiste a la bolita. Entonces, si estuvieran en esa circunstancia, pues tendrías que acudir directamente al Departamento de Recursos Humanos. Te digo, si el Departamento de Recursos Humanos no tuviera una respuesta, que tiene que ser inmediata, porque si no dejas pasar. La ley de hecho establece que tú tienes, una vez que sufres de este mobbing, además de que tienes que hacer una acción continuada, ¿no? Como ya vimos, y persistente, tienes 30 días únicamente para hacerlo valer. Si tú dejas pasar esos 30 días, la ley pues lo pierde como una causal de daño, ¿no? Si no existe un poco de aceptación y de consentimiento por tu parte. Y es poco tiempo, porque en realidad la persona puede estar, pues, psicológicamente muy afectada y no se atreve, y de repente pues pueden pasar 2 meses y bueno, ya ahora sí lo voy a enfrentar y lo voy a hacer, y ya pasaron 2 meses. Es como que también pues muy poco tiempo para tomar la decisión de denunciar a la persona que te está acosando laboralmente. Tenemos también, bueno, el caso de que en México se denuncia muy poco,
por miedo a perder el empleo, lo cual me parece pues alarmante. Nos pregunta el Viux Huo, a ver, para que me diga Daniela cómo se pronuncia esto Muy en bien, Twitter. escrita, Marta, muy bien. Dice, cuando existe hostigamiento laboral, se puede levantar un acta, ya que la persona amenaza con correrme estando embarazada. Aquí sí hay un problema importante. Pues sí, Porque tenemos... por ley no te pueden correr porque estás embarazada. No, vaya, es un acto completamente de discriminación, ¿no? Pero es parte del acoso, ¿no? Claro. Entonces, si existe discriminación bajo ese rubro, pues igual, digo, tienes las facultades. Realmente la ley en México no se ha extendido y es muy, muy básica en cuanto al hostigamiento, al acoso laboral. No existe una legislación como tal, como en algunos otros países, Colombia, España, Suecia, ya tienen algún tipo de legislación en este sentido. Aquí en realidad lo que te faculta o la única posibilidad que tenemos actualmente pues, es acudir ante la Secretaría del Trabajo, que es un medio conciliador, ¿no? Muchas veces puedes acudir, por supuesto, ante abogados particulares, ¿no? Pero los abogados particulares no tienen esta instancia conciliadora como tal, sino que tienen un poco más la instancia ejecutora, ¿no? Llevar a cabo el juicio, entonces la Procuraduría lo hace a nivel de queja, te puede dar una ayuda por ahí. Si la amenaza es el despido, por supuesto, pues tendrás que hacerlo notar, tendrás que hacerlo valer, pero en realidad estamos en pañales, digamos, en materia de legislación sobre el mobbing, ¿no? Claro. Y como patrón, ahora sí que estando del otro lado, ¿qué pasa si te demandan por acoso laboral y no hay tal? ¿Qué tipo de cosas, qué puedes hacer? No, bueno, como patrón, eso es lo que te comentaba. Vamos a partir de que el patrón en muchas ocasiones también se encuentra en un estado de indefensión, ¿no? Porque también le pueden argumentar cuestiones que no son ciertas. Exacto. El chiste aquí es que hay una ley de cultura cívica que muchas veces podemos encuadrar. Hay conductas antisociales que no precisamente pueden llegar a convertirse en delitos. Yo creo que en este punto que estamos tocando es más importante atacarlo desde la vía laboral. Penalmente es complicado, vamos, porque la gente sí encuadra el tipo penal. Si hay un acoso, si hay un asedio, por supuesto que se puede presentar una denuncia penal, pero yo lo atacaría más desde el ámbito laboral. Yes. Penalmente, les digo, son víctimas ahí, llegan al sistema y vuelven a ser víctimas, y lamentablemente la gente por eso no denuncia, por eso se desanima y dice, bueno, me están acosando. Primera, vamos a una agencia del Ministerio Público, la que era la más cercana, y no tienen esas facultades o esa atención o esa precisión para poder apoyar, ¿no? Porque hay una fiscalía especializada en delitos sexuales, está en la Procuraduría en el Búnker, que sería la específica para ir a denunciar, porque tienen el tacto, porque tienen los conocimientos, ¿no?, de qué es un ataque sexual. Pues si llegas a cualquier agencia del Ministerio Público, en donde a lo mejor, digo, no por decir que no saben, ¿no?, pero no tienen el tacto, no saben cómo atacarlo, no saben si se reúnen los elementos o no. Sales no, de ahí ya ni te dan ganas de denunciar. Lisa Quino de Twitter dice, o sea, ¿qué debes de llegar golpeado, violado o qué? No. O sea, para que te hagan caso, digo, lo pone y la verdad es que sí todos pensamos en eso, o sea, tienes que llegar ya o al hospital, ya estar así, para que realmente hagan algo contra una persona que tiene una actitud muy mal, que además yo creo que le hacen un examen psicológico a esa persona y seguramente no está bien, porque estar martirizando así a los empleados o acosándolos o queriéndolos obligar a tener relaciones sexuales o que hace esto o te hago tal cosa para que tú decidas irte por tu propia voluntad, bueno, entre comillas, entonces, ¿a qué tenemos Toda experiencia que propia, así me trata, no vayan ustedes a creer. No, fíjate que hay una línea muy chiquita entre el acoso sexual y lo que es el abuso sexual. Y en el momento que hay tocamientos, en el que hay otra cosa, bueno, ya definitivamente estamos hablando de un abuso sexual y igual con violencia, ¿no? Ya pasamos de un acoso, de un asedio, a que ya materializó un hecho. Claro. Entonces ahí sí ya no estamos ante un acoso, ahí sí presentamos una denuncia penal por un abuso sexual, ¿no? Pero hay que saber distinguir esto, porque sí, el hostigamiento, el acoso sexual... Pero va paulatino, ¿no? Exacto. Empiezan Empezamos con una falta, ¿no? Exacto. Y podemos verlo desde que, te les comento, podemos atenderlo en el juez cívico, ¿no? Ajá. Porque es típico no nada más en lo laboral, sino los típicos novios que tronaron y la novia le dice, es que no te quiero volver a la vida, y el novio no quita el dedo del renglón y está atrás de ella y está atrás de ella, y es un acoso también. Por supuesto. Es un acoso, pero en donde, pues, ¿qué delito estoy cometiendo, no? Simplemente yo estoy aquí, no estoy haciéndole nada.
Oye, pero psicológicamente la estás dañando. Pero sí, no hay que dejarse que denunciar. Muchísimas gracias, licenciado Adalid. Oscar, muchas gracias. Daniela, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo en Respuesta Oportuna, pero los esperamos mañana. Recuerden que es Escuela para Padres aquí en Respuesta Oportuna. Vamos a hablar de la enfermedad en la familia, las culturas en vacaciones y qué es la disciplina. Aquí nos vemos y los dejamos en las noticias con Eduardo Salazar.